Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Pues bien, como ya indiqué en uno de los vídeos previos, he introducido un nuevo instrumento a mi repertorio de composición y también aproximación a la terapia, y es el laúd turco, que es ligeramente más pequeño que el laúd árabe. Y la ventaja que tiene este instrumento es que no solo tiene una resonancia importante por la caja, que como veis es bastante amplia, y además está en contacto con el cuerpo de una manera bastante orgánica, sino que además no tiene trastes. Al contrario que la guitarra, este instrumento te permite tocar microtonos. Y los microtonos tienen algo especial. Son, digamos, tonos que están por debajo del semitono. En una guitarra o en un piano, afinados de acuerdo a las escalas occidentales, por norma general se tocan tonos enteros o semitonos. Pero en estos instrumentos se pueden tocar cuartos de tono, octavos de tono, 16avos de tono. Y los microtonos, digamos que al ser más finos, pueden afectar directamente al alma, o digamos que tienen una influencia mayor. Y pueden ayudar a que el alma se afine de acuerdo a las armonías que están en sintonía con la vibración primordial. Por eso una de las características de la música modal y más primordial son los bordones, ¿no? Eso ayuda a tener un centro tonal, que es algo precisamente que se ha perdido en las músicas más modernas. Lo comentaba el otro día con un oyente. Si os fijáis, hoy en día la gente lo que quiere es tocar rápido, hacer virguerías, y hay muchos guitarristas, pianistas que no comprenden la música. Lo único que quieren hacer es mover los dedos rápido, sin ningún tipo de melodía, sin ningún tipo de orden ni concierto. Y eso no es terapéutico, eso es caos. Por eso debemos recuperar un orden, una armonía, una sintonía que nos ayude a ir más hacia adentro. Y precisamente los microtonos son tonos puros que ayudan a afinar el alma. Están, digamos, más en sintonía con la serie armónica. De esto ya hablaré más en profundidad, incluso haciendo algún tipo de demostración. De momento estoy aprendiendo. Esta es la segunda semana que toco el instrumento y por tanto necesito muchísimas más horas de práctica. Así que de momento voy a explicaros una cuestión fundamental que tiene que ver con todo esto. Y es el tema de los valores. ¿Qué son los valores? El otro día un oyente de Pensilvania me decía, puedes hacer una lista de los valores reales. Y lo que hice fue clasificarlos según el árbol de la vida. Esto, digamos, que puede ayudar a comprender lo que son los valores primordiales. Los valores primordiales que se tienen que manifestar a través de nuestra vida. Y los valores reales son los microtonos que percibe el oído divino, o los colores, matices esenciales que percibe el ojo de la conciencia, el alma. Del mismo modo que nosotros percibimos tonalidades, colores sensoriales con los 5 sentidos corporales, podemos percibir esos valores o matices por medio de una sintonía especial del corazón, por así decirlo. Y precisamente esto lo utilicé para explicar el tema del Adán Kadmon, el Adán primordial, que es, por así decirlo, la primera emanación del infinito, del ser infinito. El ser infinito en sí es indefinible, pero cuando se expresa con su luz, su amor, tiene una serie de matices, esencias, cualidades, y esos son los valores. Hace ya muchos años, hacia el 2002, 2003, estudié en la carrera de filosofía el tema de los valores. De hecho, había un profesor buenísimo en la Complutense que se llamaba Juan Miguel Palacios. Seguramente ya se haya jubilado, pero digamos que él explicaba los valores de un modo bastante interesante. Y por aquel entonces él empleaba como referencia un autor
alemán llamado Max Scheler, que hizo una clasificación piramidal, ¿no? Él decía que primero están los valores utilitaristas, ¿no? Lo útil, que son los que utiliza la mayor parte del mundo, de la sociedad, ¿no? Algo tiene valor si es útil. Luego están los valores hedonistas, del placer. O sea, lo que da placer es valioso para muchas personas, ¿no? Luego están los valores morales, como pueden ser pues, la lealtad, honestidad. Digamos que todos estos valores morales están un paso más allá, están más arriba de la pirámide, como él decía. Y más allá de eso incluso están los valores que él llamaba espirituales o religiosos o de santidad. La santidad, por ejemplo, él decía que es el valor supremo. La santidad entendía como algo de pureza máxima. Pero bueno, yo sugiero otro tipo de clasificación, que es el árbol de la vida. En el árbol de la vida nosotros tenemos la unidad primordial, que está llena de bondad. Es como un pulmón que quiere expulsar o donar todo lo que lleva dentro. Nosotros cuando tomamos aire queremos soltar todo ese aire para aliviar la presión. Esto es una metáfora que utilizaron los sufíes, en concreto Ibn Arabi, que nació en Murcia, aquí en España. Y bueno, este sufí explicó la unicidad divina como un respirar. Igual que hicieron muchas otras culturas, por ejemplo la cultura hebrea, el tetragramatón, Yud He Vav Hei, significa eso, es el respirar divino. No se pronuncia Jehová o Yahvé, digamos que es un movimiento por medio del cual se expresan los valores, porque los valores son el respirar divino. Nosotros crecemos y vivimos según los valores reales, no según los valores efímeros. El valor real es lo que da consistencia, inmortalidad, persistencia, plenitud, sanación. Entonces, podemos entender el Adán primordial, o el, digamos, hombre cósmico, que es la primera emanación del bendito ser, como una expresión de valores. Precisamente el otro día me preguntaron por el Adán Kadmon y utilicé toda esta serie de referencias a los valores, porque el Adán Kadmon es la expresión inteligible del infinito ser. El ser infinito en sí mismo es indefinible, pero se tiene que expresar por medio de pues, un amor que tiene que ser personal, no puede ser impersonal. Alguien ama a alguien, no amamos a una cosa o al vacío. Que esto es lo que se pierde quizás en malas interpretaciones de ciertas enseñanzas. Por ejemplo, en el budismo se va hacia lo transpersonal, o incluso en las enseñanzas hindúes. Pero nosotros tratamos de expresar lo que no tiene nombre o lo que en principio es impersonal por medio de lo personal. Y por eso expresamos la idea de un Adán primordial. Ese Adán primordial se tiene que manifestar en cada uno. No es que sea algo inalcanzable, como a veces se sugiere en la Cábala, ¿no? En realidad el maestro Ishu me enseñó sobre el Adán primordial porque él expresó al hombre cósmico. Y lo hizo a través de dar valor a la experiencia humana. Es decir, elevó a categoría divina lo humano, cosa que no se suele hacer porque normalmente en la religión más exterior, no exotérica, no interior, se anula a la persona, al individuo, y se la somete a algo que está por encima. Mientras que cuando vamos hacia adentro, en el crecimiento interior, digamos que lo divino le eleva a uno, aunque uno se hace más humilde. Eso es una de las claves del valor supremo. Para poder recibir todos los valores, o el valor supremo, que es la bondad del amor, el donarse a uno mismo, tenemos que ser humildes, vaciarnos. Y eso es lo que hizo el maestro.
Incluso, según las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Que aunque tenía, digamos, interpretaciones que hicieron mucho daño, digamos que acertó con muchas ideas. Por ejemplo, él dijo que debemos tener la misma actitud que tuvo el Mesías, Yeshua, porque él no estimó ser igual a Dios, sino que viniendo en la forma divina, que es esa armonía, esa estructura del respirar cósmico, se vació a sí mismo y se hizo sirviente de la humanidad y del cosmos entero. Por tanto, no venimos aquí a decir yo soy Dios. Digamos que Dios es la esencia de nuestro verdadero espíritu y nuestro verdadero alma, pero nosotros no agotamos toda la inmensidad de lo divino. Por tanto, nuestro papel es ser la conciencia divina. Eso sí, somos el modo en que Dios conoce los valores reales. Los conoce y los recuerda, porque Él en realidad nunca se olvida a sí mismo. Él es siempre uno, pero necesita donarse, necesita expresar la respiración divina para dar valor a la manifestación. Y ese valor, como digo, viene de esencias. Esas esencias son los valores que se pueden expresar en un árbol de la vida siguiendo las sefirot, las esferas. Es, digamos, una clasificación distinta a la pirámide, porque en una pirámide hay una jerarquía, pero como he dicho siempre, nosotros en el mundo divino lo que buscamos es una holarquía, una comunión de todos, donde ya no hay jerarquías, no hay ni más o mejor ni peor. Dentro de lo que son los valores esenciales, ninguno es mejor que el otro. Son, digamos, expresiones de la unidad. La unidad, como digo, se puede expresar en términos de amor, de bondad, pero no hay bondad sin responsabilidad. No hay bondad sin compromiso. Por eso lo puse en lo que es Ratzon, la esfera que está contenida en Keter, pero que bueno, aquí la ponemos encima para, digamos, hacerlo más claro. Son estructuras didácticas. No es que la realidad tenga esta estructura en concreto. Se puede utilizar un árbol sefirótico o un eneagrama. El eneagrama también tiene 12 frutos contenidos. De esto ya he hablado, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que son los valores en el árbol de la vida, podéis ver que la bondad y unidad primigenia se expresan en términos de compromiso, responsabilidad, diligencia. Esa sería nuestra corona. Ser diligentes, poder dar valor a nuestro cuerpo físico, no sometiéndolo, sino armonizándolo, respetándolo. El respeto es otro valor fundamental. Para ello se requiere sapiencia, sabiduría. Esa es una esencia que da valor a las cosas. Si no podemos expresar nuestra sabiduría en lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, carecería de valor la experiencia. Pero claro, sin comprensión, la sabiduría, digamos, que se queda coja. Por eso, el valor del comprender es fundamental. Y dentro del comprender, pues tiene que haber prudencia, creatividad, es decir, no ser personas rígidas, que se amoldan siempre a patrones, a reglas. Debemos ser flexibles, creativos. Y ahí es donde vemos las enseñanzas más moralistas o religiosas en sentido estricto son limitantes y digamos que anulan la expresión de los valores reales. Podemos hablar, como he dicho siempre, de una religión esotérica o interior, donde nos religamos a la verdadera esencia. Pero aquí ya no hablamos de una religión en concreto, sino de un movimiento que se encuentra en diferentes tipos de enseñanzas que en su manifestación exterior pues puede ser más moralista o religiosa en el sentido convencional, pero que siempre, digamos, tiene puertas. Cuanto más se acerca una enseñanza o religión a la verdad, más se difumina la diferencia entre las religiones.
Por eso, en lo que es la verdadera enseñanza, no hay una distinción entre cristianismo o judaísmo. Digamos que todo eso desaparece y solo queda la verdad. Y en la verdad, que es un valor fundamental, digamos que las diferencias se incluyen pero también se difuminan. Y esto lo vemos claramente reflejado en enseñanzas universalistas, como por ejemplo la de los sufíes. Hay dos figuras muy importantes que son la de Ibn Arabi y su discípulo Rumi. Ibn Arabi, conocido como el más grande de los maestros sufíes, decía que la figura de Isha, Yeshua en hebreo, es el sello de la santidad. Y luego también vemos muchas referencias a Isha en Rumi, que bueno, aunque no escribió ningún poema, sí que se recogieron sus poemas espontáneos, y él decía cosas como que Isha tiene un valor en sí mismo que no son sus obras o lo que dijo sobre el futuro. También dijo que a través de él se manifestaba el amor divino. Es decir, los sufíes no tenían reparo en reconocer que Isha pues, era también una manifestación de lo que en la tradición sufí se conoce como el hombre perfecto, el Inshan Kamil, que efectivamente también otros sufíes reconocen manifestándose a través de Mohammed. Digamos que la figura del hombre perfecto es un arquetipo que se manifiesta en mayor o menor grado, dependiendo del nivel de crecimiento de cada uno, ¿no? Pero si os fijáis, la figura de Isha está ensalzada en una tradición que muchos consideran islámica, cuando en realidad la religión islam es posterior a lo que es el surgimiento del sufismo, que pues se remonta a tiempos, yo diría que incluso casi prehistóricos. Aunque bueno, la verdad en sí misma es primordial y por tanto también prehistórica, aunque ha habido muchos buscadores que desde los tiempos más inmemoriales han buscado estar en sintonía con la fuente primordial y el cosmos en su totalidad, en mayor o menor grado. Incluso en la Edad Media hubo un sufí llamado Al-Halaj que manifestó literalmente yo soy una expresión de la verdad divina, y las propias autoridades islámicas lo mataron porque no comprendieron eso. Eso recuerda en cierta medida a lo que hizo Ishua, aunque evidentemente el grado de perfección que él manifestó en la tierra era tan elevado que ningún hombre ha sido capaz siquiera de igualarlo. Recordad cómo él dijo, yo soy el camino de perfeccionamiento, la verdad y la vida. Y también manifestó, yo y el Padre, la fuente primordial, somos uno. Porque su amor divino era tal que le unía directamente a la fuente primordial y hacía que esa fuente primordial fluyese a través de él en la tierra, lo cual es impresionante. Y precisamente por eso despertó muchísima ira en aquellos que estaban en contra de la verdad. Como hemos dicho a veces, se puede clasificar el desarrollo humano en 9 puntos del eneagrama. Y dentro de lo que es la humanidad, en general, hay 7 clasificaciones de hombre, pero la demostración clara y más patente, la primera que hubo, del máximo desarrollo fue en Ishua. Él cuando nació, se desarrolló, llegó a alcanzar un nivel que podemos llamar el hombre número 8. Pero cuando se fusionó con el Padre, digamos que él era el Adán Kadmon, la máxima expresión del valor supremo. Hubo otros hombres, como por ejemplo el Buda, o incluso Mohammed, que llegaron desde mi punto de vista a ese punto 7 y posiblemente lo rebasaron. Nosotros estamos en camino, estamos, digamos, trabajando para expresar los verdaderos valores, para poder dar verdadero valor a nuestra vida, respetarla y así crecer, llegar no solo a ese punto número 7, sino rebasarlo. O sea, el que llega al punto número 7 es inmortal dentro de los límites del sistema solar. Para rebasarlo necesita crecer en cuerpos más sutiles que le llevan más allá del paraíso, le llevan a lo que podemos llamar la fuente primordial o el Edén primordial.
que no es el Edén tradicional, al cual hacen referencia pues, muchas tradiciones, donde nos hablan de un paraíso, un jardín del Edén, pero en la fuente primordial hay un Edén más profundo. Y en ese jardín del Edén más profundo es donde podemos aunar todos los valores humanos y divinos. Es decir, nosotros no estamos separándonos de lo humano, no estamos, por así decirlo, despreciando el mundo humano tiene valor. Pero cuando se comporta el humano como un animal, entonces apenas rebasa los puntos 1, 2 y 3. El humano 1 es más bien visceral, físico, el humano 2 es emocional, el humano 3 es mental. Una vez comenzamos a trabajar, estamos en el punto 4. Y ahí es donde podemos comenzar a reconocer el verdadero valor que tiene el crecimiento interior. Puede haber personas que sean muy intelectuales, un humano número 3, y que reconozcan el valor que tiene la honradez, eso es un valor, ¿no? La justicia, la belleza, la fraternidad, la solidaridad, y evidentemente la ética está llena de eso, de reconocimiento de valores esenciales. Pero claro, todo eso se puede quedar en lo intelectual. De hecho, cuando yo estudié filosofía, el problema que veía a esas enseñanzas más intelectuales es que se quedan muy en lo superficial. No llevan a una transformación, porque la transformación involucra todo el ser. Nosotros no podemos trabajar solo con la mente. Tenemos que trabajar con el cuerpo, el corazón, la mente, en armonía. Siempre de acuerdo a la vibración primordial. Por eso, digamos que la música puede tener un valor no solo didáctico, sino también terapéutico. Un bordón siempre nos lleva al centro. Es, digamos, una referencia centrípeta, no centrífuga. Pero si nosotros solo pensamos y filosofamos, intelectualizamos las cosas, vamos hacia afuera. Eso es un comportamiento centrífugo que nos hace superficiales. Y al ser superficiales, caemos en los valores efímeros. Damos valor a lo que no lo tiene. Por ejemplo, las palabras tienen un valor relativo. Nos sirven para comunicarnos y son muy valiosas. Pero hay palabras humanas y hay palabras divinas. Las palabras divinas no son iguales. Lo divino puede hablar por medio de silencios, de intuiciones, de palabras que van más allá de las palabras, si podéis entenderme. La música, por ejemplo, va más allá de las palabras, porque es vibración y afecta directamente. Pero la música en sí misma es un logos, es una palabra en cierto sentido. Y el logos es la lógica, la expresión de lo que hace nuestra vida inteligible, valiosa. Por eso, percibir los valores reales, la verdad, la fraternidad, la armonía, la bondad, la unicidad, la sanidad, todo eso es la esencia de nuestro ser. Nuestro ser es valioso por todo eso. Es decir, no es una especie de vacío, como sugieren muchas enseñanzas, ¿no? El ser es luz pura, y la luz tiene matices. Igual que cuando nosotros vemos los colorines que surgen de la luz solar cuando pasa, por ejemplo, por una ventana. Eso, digamos que nos está enseñando. Y precisamente por esto la analogía de la luz pasando por un prisma se encuentra en muchísimas tradiciones. No solo la hebrea, sino también en el sufismo se emplea mucho, en diversas tradiciones budistas. Lo que ocurre es que el arco iris también es símbolo del ángel caído. El pavo real, Melek Taus, en la enseñanza de Yesidi, tiene una expresión de colores que puede ser confusa. Por eso muchas veces los colores del árbol de la vida se confunden con los colores del árbol del conocimiento, porque unos derivan de otros. Es decir, nosotros podemos hablar de bondad,
y de justicia y de verdad. Pero ¿qué bondad, qué justicia y qué verdad? Esa es la cuestión, porque no es lo mismo la bondad que puede surgir en una persona que tiene unas creencias muy dogmáticas y la bondad que surge de alguien de manera espontánea, pura, como la que puede haber en el corazón de un niño. No es lo mismo. Una está mediada por el mundo y otra no. Por eso en nuestra sociedad se habla de bondad y de justicia y de honradez. Mi abuela, por ejemplo, decía: yo soy pobre, pero honrada. Evidentemente se refería pues, a la honradez en el sentido de que no robaba, ¿no? Que no hacía nada ilegal para ganar dinero o adquirir comida. Si bien pues, vivía en cierta escasez, aunque como ella decía, pues, Dios me lo aumenta todo, ¿no? Y siempre tenía comida para darnos. Y digamos que hay personas que, bueno, evidentemente sin tener muchas cosas materiales, sienten cierta riqueza. Eso es porque instintivamente perciben un valor en algo que sienten dentro. Y digamos que dentro de lo que son los valores supremos, el máximo valor que debemos cultivar para poder recibir toda la riqueza de los valores es la humildad. La humildad es lo que nos hace sirvientes de la humanidad sin ponernos por encima de nadie, ni de nada. El respeto deriva de la humildad. Si no tenemos humildad no podemos respetar a nada ni a nadie. Y hoy en día pues no se respeta, en general, ni al ser humano, ni a los animales, ni a la tierra, ni al universo, porque el universo también tiene su modo de actuar. Pero como el humano fue influenciado por lo que llaman la serpiente, esa inteligencia más retorcida, pues busca valores en lo que es efímero. De ahí los valores del árbol de conocimiento. La serpiente en nuestra mente nos va a hablar de bondad. Dice: uy, esto es bueno, esto es buenísimo. Como el mito del jardín del Edén, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Os han dicho que no comáis del árbol del conocimiento? Pero si eso es muy bueno, eso os va a hacer como dioses, ¿no? Y por eso cuando Adán, la humanidad que vivió en el jardín del Edén, vio el árbol del conocimiento, sintió otros valores. En vez de percibir el valor de la vida real y de la luz divina, percibió lo bueno que sería poder experimentar placer o la sabiduría mundana. Digamos que todos esos son valores efímeros y son los que nos han llevado a la enfermedad, a la carencia. Pero es porque la humanidad está influenciada por una naturaleza inferior, reptiliana. Y esa primera naturaleza reptiliana en la humanidad del jardín del Edén en parte se extirpó, pero sus cualidades o propiedades continúan. Nosotros no tenemos un cuerpo de reptil, pero digamos que puede haber impulsos que tengan esa cualidad. Lo reptiliano es hipnótico, es absorbente, es dual, bipolar. Por eso la lengua de los reptiles es bífida. Tienen un iris vertical, porque es blanco o negro, derecha o izquierda. Nosotros buscamos la reconciliación, no la dualidad o la división. Otra cosa es establecer límites. Para poder respetar y valorar las cosas y a uno mismo y a los demás, necesitamos evidentemente decir sí a unas cosas y no a otras. Pero eso no es dualidad. Eso es poner todo en su sitio. Que tu obrar y tu palabra sea sí, sí, no, no, dijo el maestro. Porque más allá de eso procede el mal. Y el mal precisamente es no respetar, no valorar lo que realmente nos va a hacer expresar el amor divino y la plenitud. No es tanto un amor a un Dios que castiga. Y fijaos, tampoco es un temor a un Dios que castiga. Nosotros podemos temer a dañar lo divino, eso sí. De ahí puede venir la expresión Yirat Yud-Hod-He. El temor de Yud-Hod-He
que lo interpretaron como el temor de Dios o el temor del Señor. Eso ya son traducciones e interpretaciones muy exteriores, muy dogmáticas, porque nosotros no estamos temiendo a un Dios, ya que el verdadero Dios no castiga y no testea. Esto es otra característica, porque en algunas enseñanzas muy dogmáticas dicen: tu mérito, tu valor, viene de superar las pruebas que te pone Dios. Pero el verdadero Dios no pone pruebas, porque la verdad no tiene puertas ni ventanas. La verdad no te condiciona, la verdad absoluta. La naturaleza nos pone tests o pruebas, eso sí, porque tiene que balancear. Pero eso no es todo Dios, eso no agota Dios, eso es el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es pues la sustancia infinita y sus atributos. Pero el verdadero Dios está más allá de todo eso. Entonces no puede poner un test para ver si somos buenos o para ver si somos dignos de ser amados. Esa es la trampa que han establecido algunas religiones, sobre todo las tres religiones más conocidas: judaísmo, cristianismo e islam, que tienen expresiones muy exteriorizadas de enseñanzas que en su origen pues tenían mucho contenido de verdad. Pero claro, luego eso con los ritos, las formas, las malas traducciones, las interpretaciones sesgadas, pues se ha ido corrompiendo. Y digamos que hay muchos velos. Por eso yo no descarto la verdad que hay detrás de muchas enseñanzas contenidas en los libros sagrados. Pero sí que reconozco que si no has estudiado, investigado y si no te has trabajado a ti mismo, no vas a poder interpretarlo de manera adecuada. Porque la religión, por norma general, pues, en su expresión exterior ha traído enjuiciamiento, odio, división, sangre, muerte. Entonces ahí no está la verdad. Por eso, en la verdad y en el amor verdadero, que es una expresión de la verdad, no puede haber castigo, ni temor, ni test. El mérito viene, eso sí, de expresar el amor en un mundo donde prácticamente no hay amor. Hay amor efímero o amor al dinero. El amor al comercio es el origen de todos los males, decía el apóstol Pablo. Eso también estaba en el Antiguo Testamento. El amor a la filarguiría. Israel Elías habló de eso en sus dos últimos vídeos y estableció una diferencia, ¿no? Oer y Ahavá son distintos. Ahavá en hebreo es un amor cósmico que tiene que ver con el respirar divino. Y eso es lo que verdaderamente nos hace valiosos. Alguien que tiene la esencia del amor, la fragancia del amor, como dirían los sufíes, es infinitamente valioso. Y tiene mucho que ver con la voluntad divina. De hecho, un filósofo alemán llamado Immanuel Kant decía que la voluntad es buena sin restricción. Es decir, que tiene un valor absoluto. La voluntad no entendida como lo que quieres o lo que deseas, o el libre albedrío, eso no es voluntad. Porque en la voluntad en realidad no hay libre albedrío. La voluntad es querer donarse sin condiciones, plenamente, para poder compartir toda la esencia de vida, de amor, de luz que se lleva dentro. Lo hizo el bendito ser y nosotros debemos hacerlo igualmente. Eso nos hace a imagen del verdadero ser, no a imagen de la naturaleza, que está rota y que puede entrar en caos. Cuando Adán fue hecho a imagen de Elohim, fue hecho a imagen de las fuerzas de la naturaleza y por eso cayó. Pero tenemos que estar hechos a la imagen del verdadero Adán. El verdadero Adán son todos los valores primordiales expresados a través de un ser que puede tener manifestaciones antropomorfas en diferentes universos, pero lo hace siempre adaptándose al universo donde se encuentra. Nosotros estamos en un microuniverso, en un microcosmos, llamado cuerpo físico,
que a su vez está en una Tierra, la Tierra está en el sistema solar está en una galaxia, la galaxia está en un conjunto de galaxias. Todo eso forma parte de un Adán primordial. Por tanto, las fuerzas del universo expresan también lo que son los valores a nivel cósmico, pero se tienen que reflejar a nivel microcósmico. Lo que nos hace dignos y valiosos es poder gobernar nuestro cuerpo y nuestro alma, igual que hace el espíritu primordial, con todo el universo. Fijaos lo difícil que es gobernar un cuerpo físico. Cuánto más lo será gobernar todo el universo y dar valor a todo el universo. Ese es el gran dilema. Si el universo con sus luces y sombras no tuviese valor, ¿creéis que el bendito ser no lo habría destruido? Evidentemente. Pero dejó que ciertos procesos negativos u oscuros tuviesen lugar para que pudiese salir a flote el verdadero valor. Como decía el maestro, si solo amáis a los que os aman, ¿qué valor tiene eso? Nosotros damos valor, o mucho más valor, a nuestro alma y nuestro espíritu verdadero, cuanto más capaces somos de salir de la oscuridad. No con ayuda excesiva, sino también por voluntad propia, haciéndonos libres, eso sí, de ciertos condicionantes. En ese sentido, no es que tengamos libre albedrío, no hacemos lo que queremos porque queremos, porque en realidad nadie puede querer el querer. No, una vez tú tienes acceso a la voluntad y la conciencia, haces lo que debes hacer, porque es así. Y eso es la verdadera sumisión a uno mismo. De ahí viene el verdadero sentido de Islam. Islam significa sumisión, viene de salama, que es estar sano también. Pero eso no se entiende en el Islam convencional, donde hay sumisión a leyes humanas, como la Sharia, ¿no? Y lo mismo puede decirse de la Torá. La Torá en hebreo significa el camino. ¿Pero qué camino? ¿El camino de mitzvot humanos o los conectores, que no son mandamientos, que son, digamos, ligaciones, expresiones del alma en armonía? Por eso el maestro dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es una manera de expresarnos en el mundo. Y si no somos fieles a nosotros mismos, si no experimentamos la sumisión a nuestro verdadero ser, no podemos ser verdaderos. La honestidad depende de la humildad. Para poder llenarnos de nosotros mismos o de nuestro verdadero ser, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, que es nuestro ego en este sentido, o nuestro ego falso. Porque el ego verdadero sigue siendo un yo, pero ese yo no solo es una persona, es una unidad dentro de cada uno, que puede estar incluso compartida por muchos seres, porque los yoes, las mónadas, se pueden expresar en múltiples personas. Y por eso el valor de la comunión, de la fraternidad, viene de ahí. Viene de cómo lo múltiple es uno y cómo lo uno se hace múltiple. Nosotros, siendo humanos, cada uno representamos a toda la humanidad. Y toda la humanidad contenida en nosotros puede hacer que comprendamos a otros y puede hacer que demos valor a los otros también. Cuando perdemos de referencia esa verdadera esencia adámica en nosotros, dejamos de respetar nuestro cuerpo, nuestro alma, a los demás, entramos en conflictos, en odios, en deseos efímeros. Hoy en día lo que se cultiva son valores ilegítimos que no se corresponden con el verdadero Adán, se corresponden con un Adán influenciado por los deseos de la serpiente. Por eso debemos seguir trabajando, limpiando, comprendiendo, expresando nuestra verdadera sapiencia
y, de algún modo, siendo más originales. No dejándonos llevar por lo que el mundo predica o por lo que los dogmas nos han hecho creer durante muchos miles de años. Vaciarse significa liberarse completamente de concepciones, prejuicios, y eso es lo que nos va a hacer percibir el verdadero valor de esta experiencia humana, que tiene que ser elevada, espiritualizada, para volver a la unicidad primordial. Y con esto no quiero extenderme más. Muchas gracias por escuchar. Recordar que hay un canal paralelo llamado Vital en Armonía, otro en inglés llamado Life en Armonía. Hay un blog llamado Canto de Realidad, donde podéis encontrar muchísimos artículos. Y nada, sigamos limpiando mente, corazón y cuerpo, trabajando en sintonía con el espíritu primordial, el alma verdadera, a través de un vehículo físico, para así expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.